Entonces yo voy a hacer aquí la prueba de escritorio para ese algoritmo de estudiantes. Tengo acá en Excel las variables con todos los valores que se les van a ir asignando durante el proceso. Entonces primero se empieza por definir las variables que son de tipo carácter, las que son de tipo real y las que son de tipo entero. Se definen en las primeras líneas de instrucción. Después en esta otra línea se inicializa esta variable con un valor en blanco, un espacio en blanco. Entonces, pues se inicializa sencillamente y se inicializa también esta otra variable con el valor de 0. En la otra instrucción se muestra este mensaje al usuario y se digita el registro de datos del primer estudiante y se leen esos datos que se van a depositar para almacenarlos en esas variables que hay ahí. Entonces ya aquí se empiezan a leer los datos que el usuario deposite. Entonces, primero el nombre, que es Luisa Ochoa. Después el código del estudiante, que es 123. El código de grupo, que es 11. La edad, que es 18. La estatura, que es 1,65. Y el peso, que es 58. Entonces, después de depositar esos valores, se pasa a la otra instrucción, que es un ciclo, que dice que mientras se cumpla esta condición, entonces se va a seguir con el ciclo. La condición es que si la edad es mayor que 0, se ejecutarían los siguientes pasos. Entonces, en este caso la edad es 18, o sea que si es mayor que 0 y se van a ejecutar los pasos. Entonces, en este dice que el valor de esta variable es definido por el valor de esta otra variable, o sea que el valor de code.get, que es esta que hay aquí, es definido por el valor de code, que sería el código de grupo del estudiante. En este caso es 11, entonces ese valor se almacena en esta variable. Después, en el otro paso, dice que el valor de esta variable es 0 y el valor de esta variable sume también es de 0. Entonces esos dos valores se asignan a esas variables en dos líneas de instrucción distintas, y en la que sigue hay otro ciclo dentro del primer ciclo que tiene dos condiciones, que si dice que si el valor de esta variable es igual a esta y si el valor de la variable edad es mayor que 0, entonces se van a seguir los pasos. En este caso, pues las dos condiciones se cumplen porque el valor de esta variable es igual a esta, ya que eso es lo que se ejecutó en esta otra línea, y el valor de la variable edad es mayor que 0. Entonces, si se cumple y se van a ejecutar estos pasos, dice que el valor de esta variable sería el mismo más 1. Entonces lo que se hace es sencillamente sumarle 1 al valor que ya tenía, que era el 0. Entonces queda en 1. Y luego dice que el valor de esta variable sería el mismo más el valor de la variable ed, o sea, el valor de la edad del estudiante. Entonces en este caso sería 18. 0 más 18. Queda entonces ahí. En el otro paso hay una condición que dice que si esto se cumple, entonces se seguirían estos otros pasos. En este caso la condición dice que si la estatura es mayor que la variable majest, en este caso la variable majest está inicializada en 0, entonces el valor que se tiene sí es mayor porque es de 1,65. Se cumple la condición y se avanza al siguiente paso. Dice entonces que el valor de esta variable se va a establecer mediante esta otra variable. O sea que esta variable majest, que está en 0, va a pasar a tener este valor 1,65. Luego en el siguiente paso dice que el valor de esta variable va a ser el valor de esta. O sea, esta variable que está definida con un espacio en blanco se va a definir mediante la variable nome, que sería el nombre del estudiante. En este caso es Luisa Ochoa. Entonces se pasa acá. Y en el siguiente paso dice que esta variable se va a definir mediante esta otra. O sea que el peso del estudiante con mayor estatura, que en este caso hasta el momento solo hay un estudiante que es Luisa Ochoa, entonces ese valor del peso de Luisa se va a almacenar acá en esta variable que hay acá, ya que hay almacenado entonces 58. Y se pasa a lo que sería el fin de la condición sí, y a escribir este mensaje al usuario donde dice que digite el registro de datos del próximo estudiante y pasa a leer entonces los datos que se van a depositar para almacenarlos en las variables. Entonces depositamos los datos del siguiente estudiante
que para este caso sería entonces Jaime Sierra. Jaime Sierra con código de estudiante 234, código de grupo 11, o sea que pertenece al mismo grupo de Luisa Ochoa. Tiene una edad de 17, una estatura de 1,76 y un peso de 73. Entonces, al terminar de leer esos valores y depositarlos en la variable, se llega al fin del ciclo mientras, pero para llegar al fin del ciclo necesita que no se cumplan estas condiciones. Entonces va a analizar si se cumplen o no. En este caso sí se están cumpliendo porque Jaime pertenece al mismo grupo que Luisa, o sea que el valor de esta variable codgat, que es esta que hay acá, va a ser el mismo que el valor de la variable codg, que es pues 11 porque pertenecen al mismo grupo, o sea que tienen el mismo código de grupo, y la edad también es superior a 0. Entonces si se cumple las condiciones, o sea que no se termina aún con el ciclo. Se pasa a este paso, dice que el valor de esta variable sería el mismo que ya tiene más 1. Entonces en este caso vemos que aquí tenía el valor de 1, se le sumó 1, entonces queda con 2. Y luego en el otro paso dice que el valor de esta variable va a ser el mismo que ya tiene más el valor de la variable ed. Entonces el valor que tiene es de 18, se le va a sumar el valor de 17 y va a quedar en 35. Luego se pasa a la condición si, nuevamente para saber si la estatura es mayor a la que ya hay registrada. En este caso si se cumple también la condición, porque el valor de la variable estatura, en este caso la estatura de Jaime, es mayor a la estatura de Luisa, que es la que hay almacenada acá en esta variable. O sea que lo que va a hacer es reemplazarse y ponerse la estatura de Jaime ahí. Luego en la siguiente línea se va a establecer el valor de esta variable por esta otra. El valor de esta variable NMIEST, sea el nombre del estudiante con mayor estatura, va a ser el nombre del estudiante actual que tenemos. En este caso, como ya tenemos la estatura de Jaime, no podemos tener el nombre de Luisa, o sea que sería la estatura de Jaime y el nombre de Jaime. Y en la siguiente línea lo que hace es reemplazar el peso del estudiante con mayor estatura por el peso del actual, o sea, el peso de Jaime, que ya en este caso no sería 58 sino 73, que es el peso de él, porque 58 es el peso de Luisa Ochoa. Se pasa al fin de la condición sí y se digita nuevamente el mensaje al usuario pidiendo que se depositen los datos del siguiente estudiante y se leen esos datos. Entonces vamos a depositar los datos del siguiente estudiante, que en este caso es Carlos Díaz, que tiene un código de estudiante 246, un código de grupo 22, o sea que pertenece a un grupo diferente que Jaime y que Luisa. Tiene la edad de 16, una estatura de 1,81 y un peso de 76. Y luego de leer esos valores y depositarlos en las variables, entonces para saber si se llega al fin del ciclo se debe saber si se cumplen o no estas condiciones, que ya lo vamos a ver. En este caso esta primera condición no se cumple porque el valor de la variable codgat es 11 y el valor de la variable codg, que sería el código del grupo de Carlos, es 22 porque pertenece a un grupo distinto. Entonces no se cumple esta primera condición. Esta segunda sí se cumple, pero deben cumplirse las dos para poder que se sigan estos pasos. Entonces, como no se cumple una, se llega al fin de este ciclo y se pasa a establecer el valor de esta variable promed mediante esta fórmula. El valor que tenga sumed dividido del valor que tenga sest g. En este caso, entonces, vemos aquí que el valor que tiene promed el valor que tiene sumed es de 35 y el valor que tiene sest g es 2, o sea que es 35 dividido 2, y ese valor se va a almacenar en la variable promed en la otra línea de instrucción. Entonces aquí ya vemos que hay almacenado es 17,5 el resultado.
y se pasaría entonces a escribir este mensaje al usuario, donde nos va a mostrar que el grupo 11, la edad promedio de ese grupo es de 17,5. Luego estaría aquí el fin del ciclo mientras, pero ya sabemos que para saber si se llega al fin del ciclo necesitamos saber si no se cumple esta condición. En este caso, esa condición sí se cumple porque la edad de Carlos es pues, mayor a 0. Entonces, como si se cumple, aún no se llega al fin del ciclo. Se pasa aquí a esta línea, se define la variable code_get mediante la variable code_g, o sea que anteriormente esta variable tenía un valor de 11, ahora va a tener el valor de 22, que es el valor que tiene la variable code_g en la otra línea. Entonces establece esta variable setG por el valor de 0 y sume también por el valor de 0 y se pasa al otro ciclo. Entonces ya aquí vemos como la variable setG y la variable sumet se inicializan en 0 otra vez. Aquí entonces se analiza si se cumplen estas dos condiciones para entrar en este otro ciclo y efectivamente si se cumplen porque ya el valor de la variable code_get es el mismo que el valor de la variable code_g y al mismo tiempo la variable edad es mayor a 0. Entonces si se cumple la condición y si se van a seguir con los pasos. Se establece entonces esta variable sería el valor de la misma más 1. Ya aquí la vemos. Ya por aquí está donde anteriormente estaba en 0, ahora va a estar en 1 y la variable sumet que anteriormente también estaba en 0 se le va a agregar, se va a sumar la variable edad, o sea 0 más 16 pues quedarían 16. Luego la condición si la estatura es mayor a la que hay ya registrada, en este caso la estatura de Carlos es de 1,81 y la que hay registrada es 1,76, que sería la mayor estatura hasta el momento. Como esto se cumple, entonces se van a ejecutar estos pasos. Entonces se reemplaza esta variable majest por el valor de la variable est, que sería la estatura de Carlos. Entonces ya no es 1,76 sino 1,81. Después el nombre se actualiza, ya no sería el nombre de Jaime, sino el nombre de Carlos. Y al igual el peso también, no sería el peso de Jaime, sino el peso de Carlos. Se llega al fin de la condición sí y se muestra el mensaje al usuario para que deposite los datos del siguiente estudiante y se leen entonces los valores. Vamos a depositar aquí los datos para el siguiente estudiante, que sería Camilo Osorio, que tiene entonces el código de estudiante 456, tiene el código de grupo 33, o sea que pertenece a un grupo distinto que Carlos y también que Jaime y que el otro estudiante. Tiene la edad de 19, una estatura de 1,67 y un peso de 63. Entonces se analiza si se cumplen estas condiciones y en este caso nuevamente no se cumple la primera condición porque el código del grupo de Camilo no es el mismo que el de Carlos. Entonces vemos aquí que esta variable y esta tienen dos valores distintos, o sea que no son iguales, no se van a ejecutar estos pasos, se llega al fin del ciclo y se define entonces esta variable promed mediante la misma fórmula, pero como esta vez tienen valores distintos de 16 y de 1, entonces ya la variable promed no va a tener el valor de 17,5 sino el valor de 16 y se escribe al usuario este mensaje donde muestra que el grupo 22, la edad promedio de ese grupo es de 16. Luego para saber si llegamos entonces al fin del ciclo, vamos a analizar si se cumple esto, si la edad es mayor que 0, vemos que sí, que la edad de Camilo es mayor que 0, entonces pasamos aquí, se reemplaza el valor que tenga esta variable y se le pone el valor que tenga esta. En este caso tenía 22, se le va a poner el que tiene esta que es 33 y aquí ya queda.
Luego se inicializa nuevamente esta variable y esta en ceros. Tengo que bajar un poquito. Aquí ya se están inicializando en ceros, entonces esas variables. Y se pasa aquí a este otro ciclo mientras se cumplan esas condiciones, que en este caso sí se cumplen porque ya se reemplazaron los valores. Entonces se va a seguir con esto. Establece que este sería el mismo más 1. Entonces, como antes estaba en ceros, luego va a quedar en 1. Después esta, que también estaba en ceros, va a ser la misma más el valor de esta otra. Entonces esta estaba en ceros y el valor de la otra es el valor de la edad, que es 19. Se deposita también ahí. Luego está la condición sí, que nos dice que si la estatura actual es mayor a la que tenemos por acá depositada en la estatura mayor, entonces se seguiría con estos pasos. Solo si este es mayor a este. En este caso vemos que no se cumple porque la estatura que tenemos almacenada, que es la de Carlos, es mayor que la estatura de Camilo. O sea que no se cumple esa condición sí y no se van a ejecutar esos pasos. Se pasa de una vez al fin de la condición sí y se escribe este mensaje al usuario donde pide que entonces digite los datos del próximo estudiante y pasa a leer esos datos. Vamos entonces a depositar los datos del último, que en este caso el último estudiante sería entonces Jorge Cano con un código de estudiante 457, código de grupo 33, o sea que es del mismo grupo que Camilo Osorio, una edad de 20, una estatura de 1,69 y un peso de 65. Entonces luego de leerlos miramos si se cumplen esas condiciones. En este caso sí se cumplen porque el código actual es igual al código de grupo del estudiante, que es 33, y la edad es mayor a 0. Entonces se establece que el valor de esta variable es el mismo más 1. En este caso ya anteriormente era 1, se le suma un 1 y quedan 2. Luego esta variable va a ser el valor de la misma más el valor que tenga la variable ed, que sería la edad. En este caso tenía 19 y la edad ahora tiene el valor de 20, entonces terminaría en 39. Luego se pasa a la condición sí, donde nos dice que si la estatura es mayor que la variable mayest, se seguirían estos pasos. En este caso tampoco se cumple porque la estatura es de 1,69 y la mayor es de 1,81, entonces no se cumple. Se pasa al fin de la condición y se escribe el mensaje al usuario pidiendo los datos del siguiente estudiante. En este último caso pues ya no hay un último estudiante y entonces yo voy a depositar un valor de 0 para todas las variables. Ya luego de depositar el valor de 0 para las variables, lo que va a hacer es analizar si se cumplen las condiciones del ciclo para saber si se sigue con el ciclo o si se termina. En este caso pues ya vemos que primero que todo no se cumplen estas condiciones, así que no se va a seguir con el ciclo. Luego se establece el valor de la variable promed con la fórmula, que en este caso sería 39 dividido 2, y el valor se almacena en esa variable, quedaría entonces acá 19,5. Se escribe el mensaje al usuario donde dice que el grupo 33, la edad promedio de ese grupo es de 19,5 y se analiza si esto se cumple o no. La edad sería mayor que 0, en este caso no, la edad es de 0. Entonces no se ejecutan esos pasos, se llega al fin del ciclo, se muestra este mensaje al usuario donde dice que el estudiante de mayor estatura es Carlos Díaz con una estatura de 1,81 y un peso de 76, y se llega al fin del proceso para terminar la prueba de escritorio y la ejecución paso a paso entonces de lo que sería ese algoritmo estudiantes.